vamos a introducirnos en lo que es la regla de L'Hopital, ¿sí? La regla de L'Hopital se utiliza para resolver o calcular límites, pero valiéndonos o utilizando como herramienta la derivada. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? Que si nosotros queremos calcular el límite para cuando x tiende a de f de x sobre g de x, lo vamos a poder calcular derivando numerador y denominador en forma independiente y tomando el límite para esas derivadas para el valor de tendencia que estamos tomando. Esto es lo que queremos demostrar, es lo que nos dice la regla de L'Hopital, y ahora, bueno, cuando terminamos de demostrar, vamos a ampliar un poco esta idea que les estoy dando como introductoria. Entonces tenemos dos funciones, f de x y g de x, que satisfacen el teorema de Cauchy en el intervalo cerrado AB. Y además se anulan para cuando x es igual a A, o sea, f de A va a ser igual a g de A y va a ser igual a C. ¿Cuál es la idea? Que si tomamos límite para la función para cuando x tiende a de f de x sobre g de x, tomamos límite, o sea, evaluamos en A, y entonces nos da una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos. Eso es lo que estamos planteando cuando decimos que se anulan en x igual a A ambas funciones. Tomamos límite y obtenemos esta indeterminación. Para demostrar, vamos a plantear que si tenemos el cociente entre f de x y g de x, eso va a ser igual que este otro cociente, porque en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Le estamos sumando y restando, estamos restando tanto en el numerador como en el denominador 0, porque recién dijimos que la función en A, ¿sí? Tanto f como g, ambas se anulan. Entonces, esta expresión es igual a toda esta que tenemos acá, porque esto que pasa se anula. A partir de ahí, ¿sí? Si nosotros aplicamos el teorema de Cauchy al segundo miembro, o sea que tenemos acá la razón de las diferencias extremas de las dos funciones, solamente en vez de tener b ahora expresado f de b y g de b, tenemos f de x y g de x. A esta expresión le aplicamos el teorema de Cauchy, entonces esto va a ser igual a la razón de las derivadas en un punto intermedio. Entonces, considerando esto que acabamos de decir, vamos a ver lo siguiente, que cuando x tiende a, epsilon tiende a, fíjense, si x tiende a, epsilon por ser un valor intermedio, ¿a dónde va a tender? A. Entonces planteamos que el límite para este miembro izquierdo, límite para cuando x tiende a del cociente de esas dos funciones, va a ser igual a ¿qué? Para este miembro derecho. Para el límite para cuando epsilon tiende a del cociente de esas dos derivadas. Y si tomamos límite, reemplazamos el valor de epsilon por a, nos queda que esto es igual al cociente de las derivadas en el punto A. Entonces, el límite para cuando tiende a del cociente entre f y g de x va a ser igual a ¿qué? Al límite para cuando x tiende a de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la derivada del numerador valuada en a y dividido la derivada del denominador valuada en a. En definitiva, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que la regla de L'Hopital se va a aplicar derivando numerador y denominador en forma independiente y tomando un límite para esas derivadas. Si al resolver el límite, ¿sí?, encontramos en ese cociente sentido aritmético, entonces tendremos el límite buscado. Ahora, si no tiene sentido aritmético lo que nos queda acá, ¿qué quiere decir? Nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o cociente de infinitésimo. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la regla nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la segunda derivada
en cada caso y tomar el límite. Si el valor hallado tiene sentido aritmético, encontramos el límite, y si no, ¿sí? Si encontramos nuevamente una indeterminación, tendremos que seguir aplicando la regla. Entonces, la regla de L'Hopital puede aplicarse en forma directa cuando la indeterminación que se presenta es un cociente de infinitesimal. Y también se puede demostrar que se va a poder aplicar en forma directa cuando la indeterminación que se presente sea un cociente de infinitos. Si hubiera o se presentaran otras formas indeterminadas, va a haber que mediante procedimientos algebraicos llevarla a alguna de estas dos formas antes de poder aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? La regla de L'Hopital solamente se puede aplicar en forma directa cuando tengamos o estemos en presencia de estas indeterminaciones, cociente de infinitesimos o cociente de infinitos. En otros casos hay que realizar procedimientos algebraicos previos a aplicar la regla para llevarlas a estas formas indeterminadas y luego a partir de ahí sí aplicar la regla de L'Hopital. Vemos un ejemplo para el caso que estamos planteando, ¿no? Cociente de infinitesimos, que es el caso que demostramos. Tenemos que calcular el límite para cuando x tiende a 0 para esta función. Entonces, aplicar la regla de L'Hopital, primero tomamos límite, ¿no? Entonces, coseno de 0 nos da 1, 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado, 0, tenemos un cociente de infinitesimos. Aplicamos la regla de L'Hopital, que dice que hagamos que derivemos numerador y denominador en forma independiente. La derivada de 1 es 0, menos la derivada del coseno menos el seno, eso en el numerador. En el denominador la derivada de x cuadrado es 2x. Si trabajamos algebraicamente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Menos por menos más, en este caso es simple, nos queda seno de x en el numerador, 2x en el denominador. Tomamos límite, ¿sí? Entonces, seno de 0 es 0, 2 por 0 es 0, seguimos teniendo una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos. ¿Qué decimos? Aplicamos la regla de L'Hopital nuevamente. La derivada del numerador, coseno de x, la derivada del denominador, 2. Tomamos límite, acá no hay que hacer trabajo algebraico, ya no, está reducida la expresión. Tomamos límite, coseno de 0, 1, seno de 0, coseno de 0, 1, 2 en el denominador queda como está, entonces el resultado será un medio, ¿sí? Entonces hemos calculado el límite para esta función aplicando la regla de L'Hopital, que consiste en derivar numerador y denominador en forma independiente y de la función, ¿no? Y tomar límite. En este caso que se presenta, también podríamos haber resuelto como un límite notable a partir de acá, ¿sí? Simplemente, ahora como estamos presentando el caso de la regla de L'Hopital, ¿sí? Volví a resolver aplicando la regla de L'Hopital. Pero también podríamos haber aplicado el límite notable. Díganme si algo de lo que les dije sobre esto les da alguna duda. No, profe, por ahora. Bueno, no sé Profe, si... Sí. cuando nos piden calcular límites, entonces en algún parcial podemos usar L'Hopital o tiene que solamente cuando nos piden L'Hopital. Y mira, cuando te pedían calcular límite en el primer parcial, si vieron para el primer parcial regla de L'Hopital y no les piden ninguna metodología en particular, ustedes la pueden usar libremente. Pero si les piden calcular de determinada forma, van a tener que hacerlo de esa forma, ¿sí? Yo supongo que para este primer parcial van a ver, supongo que en la próxima clase ya van a ver algo sobre regla de L'Hopital, o sea que va a estar incluido en el primer parcial.
Si no les dicen nada, calcula como quieren, pero si no, si les dicen de alguna forma, van a tener que calcular de esa forma. Aparte, Gracias, profe. siempre los límites se pueden resolver en forma algebraica, pero no todos los límites se pueden resolver mediante la regla de L'Hopital. Si bien son pocos los que no se van a poder resolver mediante la regla de L'Hopital, no todos es posible resolverlos por esta regla. De todos modos, a veces hay cálculos que son más simples realizarlos mediante, o sea, cálculos de límite que son más simples realizarlos con la regla de L'Hopital y otros son más simples realizarlos en forma algebraica, ¿sí? Así, por ejemplo, todos esos que han calculado con el número E son más simples en forma algebraica que mediante la regla de L'Hopital. Pero bueno, ya a medida que vayan practicando van a poder ir viéndolo. Por si abordaran, supongo que tal vez comienzan la próxima clase con la regla de L'Hopital con la profesora, que es importante entender cómo funciona, cómo se aplica o en qué consiste la regla de L'Hopital, ¿sí? Se aplica en el cálculo de límites y consiste en derivar numerador y denominador en forma independiente y luego tomar límite. Y eso siempre lo voy a poder hacer en forma directa si la indeterminación que se presenta es un cociente de infinitesimos o un cociente de infinitos. Si el resultado al que arribamos a partir de aplicar la regla tiene sentido aritmético, entonces terminamos el procedimiento y si no, aplicamos nuevamente la regla de L'Hopital. ¿Sí? Eso es lo importante que se tiene que acordar para el práctico.